Hermanos, vamos a empezar con, acuérdense que estuvimos trabajando, platicando la vez pasada, haciendo una recapitulación de lo que sucedió o de lo que platicamos. A ver si pues estuvimos viendo lo que era el cenit del papado y luego después vino lo que es la corrupción del papado. Vimos también cómo el Estado empezó a tener poder y luego la iglesia empezó a tener control del poder de la población de toda Europa. Y aquí lo podemos ver en esta pequeña gráfica. Y para que nos demos una idea cómo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Empezamos con Carlomagno, cuando él controla la mayor parte del terreno de Europa y se autonombra emperador de toda esa área, y empieza, aquí la iglesia está sujeta al Estado, al Imperio Romano. Estamos todavía en la misma era de 590 a 1517 y vemos cómo el feudalismo controla lo que son los territorios de Europa desde el año 900 y poco a poco fue declinando su poder a tal grado que, ¿se acuerdan? En Gregorio VII, bueno, en el caso de Carlomagno vimos lo que era la simonía, esas prácticas donde el señor feudal o el rey ponía a los sacerdotes, ponía a los arzobispos, a los obispos, inclusive a los papas, lo que era el nepotismo, ponían por gente parientes de ellos, y poco a poco van perdiendo control sobre Europa hasta que llega este punto donde vemos a Gregorio VII, que en ese lugar tan especial o tan importante dentro de la historia de la iglesia, donde vemos en los Alpes en la casa de vacaciones del Papa de Gregorio VII, en Canosa, él hace que Enrique IV dure 3 días pidiéndole perdón porque había excomulgado todo lo que la parte de que era Alemania y Francia, y les prohibió a todos los sacerdotes que estaban ahí a que impartieran la comunión. Con eso todos los lords, los señores feudales, clamaron a Enrique IV y le dijeron: tienes que pedirle perdón porque nos vamos a ir al infierno, porque esa era la idea. Si no tomabas la comunión, se ibas a ir al infierno. Entonces tuvo que ir a pedirle perdón. ¿Se acuerdan de ese? Fue en el 1077 ahí en los Alpes. Y a partir de allí el Papa, la iglesia empieza a tener un poder sobre el resto de la población hasta la cúspide o el cenit, que fue con Inocencio III y Bonifacio VIII. El papa más poderoso fue Inocencio, y Bonifacio fue el principio de la decadencia del papado cuando él se proclamó emperador de toda Europa, y que él era el sol de la iglesia y del gobierno, y que todos los demás reyes eran solamente lunas que reflejaban la luz que él emitía. Así lo dijo Bonifacio VIII. A partir de allí se empieza a corromper la iglesia tremendamente con el poder, porque sabemos que el poder absoluto corrompe, ¿verdad? Corrompe absolutamente, ¿verdad? Y entonces, moralmente, teológicamente, económicamente, y su liderazgo empieza a decaer, y un deterioro tremendo del papado, hasta que llegó un punto en que no se pudo aguantar más, y empezó lo que es la Reforma con Martín Lutero, aunque hubo algunos eventos anteriores antes de él, en 1517. Entonces estas son fechas importantes que deben de ustedes, si quieren memorizar, ¿verdad? Con Carlomagno, Gregorio VII, Bonifacio,
y la Reforma. Para poder entender lo que hemos visto en este tiempo, estamos hablando de casi 1000 años, pues ya vimos la historia entre la iglesia y el Estado. Eso lo vimos la clase pasada. Ahora vamos a ver otros factores que paralelamente que estaban sucediendo y que son importantes para que entendamos por qué es que esto sucede y qué condiciones había. Y aquí empieza lo que se conoce como la Reforma Protestante. Yo cuando era pequeño vivíamos en una casa ahí en el Santo Niño, y en una esquina vivían unos protestantes. Yo era católico, mi familia católica. Nunca, por ningún lado, en mi familia había alguna de las familias, tanto de mi papá como de mi mamá, que fueran protestantes. Entonces para mí eso fue algo muy interesante, porque yo oía a mi mamá, a mi papá, ellos son protestantes, y después supe que eran bautistas, ¿no? Y de aquel lado, en la otra esquina, una cuadra y media, había otra familia protestante. O sea, estaban bien identificados ahí en todo el barrio. Ellos eran de Asambleas de Dios. Y yo los conocíamos porque pues había jóvenes allí y eran amigos de mi hermano y también míos, pero sabíamos que eran protestantes, pero en realidad no sabíamos qué significaba el ser protestante. Lo único que sabíamos es que habían protestado con la Iglesia Católica. ¿Pero por qué? ¿Por qué motivo? Los veíamos como casi como unos delincuentes, ¿verdad? Como alguien que inclusive los muchachos, los hijos de esas familias, no decían que eran protestantes. Se avergonzaban de decir que eran protestantes. No querían que la gente supiera que era protestante, porque en ese tiempo, estoy hablando en los 70s, se discriminaba a los protestantes en México, fuertemente. Entonces los niños iban a la escuela y no decían que eran protestantes, ¿verdad? Los hijos de las familias protestantes, ¿verdad? Entonces ese fue mi primer encuentro con los protestantes. Algo que pues una tremenda ignorancia de todo lo que era el protestantismo, y que más adelante, a raíz de que yo me convertí, pues pude entender qué eran lo que eran los protestantes. Entonces esta fecha es muy importante cuando empieza la Reforma, pero para entender, como les digo, antes de lo que hemos estado hablando sobre la relación del Estado y la Iglesia, pues precedieron, si queremos entender que esto como un gran terremoto, precedieron pequeños temblores antes de Martín Lutero. Ahí Martín Lutero, él clava su tesis de 95 tesis en la iglesia de Wittenberg en Alemania, y allí solamente es el fruto de muchos acontecimientos y muchos movimientos que hubo anteriormente. Entonces vemos gente que durante los años, el año 1000, 1100, 1200, 2300, 1400, fue como poco a poco se fue desarrollando como un magma en un volcán que eventualmente hizo erupción en 1517. Y Martín Lutero se enfrentó a la máquina más poderosa que ha existido en Europa y en el mundo. Bueno, puedo decir que en Europa, ¿verdad? Porque en China ha habido gobiernos muy grandes, pero que ha habido en Europa hasta esta fecha, y es haberse enfrentado a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tenía controlado absolutamente todo. No solamente controlaban la religión, sino que también controlaban el Estado.
durante esos años. Entonces, no fue ni Napoleón ni Hitler, fueron los papas, específicamente estos dos que fueron los que con mayor poder tuvieron en toda la historia de Europa. Pero antes de Martín Lutero hubo dos hombres, y estos son dos hombres muy importantes que yo los exhorto, les animo a que lean sus biografías. Son hombres que pues, pueden enseñarle a uno cómo es que por todas las cosas que pasaron. Uno de ellos es John Wycliffe de Inglaterra, y el otro es también igual, John Hus de Bohemia. Bohemia es una región de lo que conocemos ahora como la República Checa. Entonces, vamos a empezar a hablar de algunas situaciones que pasaron antes de que explotara y hiciera erupción el volcán en la Reforma en 1517. Entonces, son factores que precedieron el gran terremoto de la Reforma, se fueron acumulando y provocaron poco a poco este magma que hizo erupción con Martín Lutero en el año 1500. Estos dos hombres fueron John Wycliffe de Oxford y John Hus, muy importantes. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Hubo mucha gente que se sublevó contra la Iglesia Católica durante este tiempo, contra la autoridad de la Iglesia Católica y contra la enseñanza de la Iglesia Católica y contra el control de la Iglesia Católica. Acuérdense que era un control teológico, político y económico de la Iglesia sobre toda Europa, y hubo muchas sublevaciones. A ver, en la próxima semana voy a hacer un paréntesis y voy a tocar un poco sobre los personajes que hubo en España que eventualmente se pueden relacionar con nosotros, ¿no? Y en México, porque acuérdense que poquito después ¿en qué año fue conquistado Tenochtitlan? 1500. ¿Qué? 21. Es una respuesta de 25 puntos en la primaria. Acuérdense. 1521, Hernán Cortés conquistó Tenochtitlan. Fíjense dónde estamos, muy cerca de ese tiempo. Ya América se había descubierto 1492. Ah, Señor, bendito Dios. Entonces estamos en la misma época. Más adelante vamos a ver, y les comentaba anteriormente, cómo se empieza a desarrollar ciertas actividades para predicar el Evangelio aquí en México, y que fueron aplacados por la Inquisición fuertemente. Entre ellos Juan de Zumárraga. Juan de Zumárraga fue silenciado por la Inquisición. Entonces tenemos estos dos personajes, son muy importantes porque ellos fueron la base para Martín Lutero. Martín Lutero toma esas enseñanzas de John Wycliffe y de John Hus para poder él desarrollar sus 95 tesis en contra de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque hay un descontento general. Entonces, que anunciaban un terremoto, ¿verdad? Así como ese terremoto que han estado anunciando ahí en California, que eventualmente va a venir. Así estos descontentos, estas condiciones que teníamos en Europa en ese tiempo, fueron como anunciaban pues lo que habría de venir. Entonces el primero vamos a ver 7 puntos importantes. Primero, el inicio de las universidades. Acuérdense que no había universidades en ese tiempo. Estamos en la página 129 de los amarillos. Amarillos, ok, perdón, sí. ¿Y de los blancos? 180. Sí, 180. No, más tanto. En ese tiempo es sobre las disputas doctrinales, herejías y prácticas religiosas más importantes. Así debe ser. ¿Sí?
después de Herejías y prácticas. religiosas más 7 importantes. puntos importantes, ¿qué, pastor? Las disputas doctrinales, herejías y prácticas religiosas más importantes. Así dice el título en su libro. Bueno, ¿En qué página en el blanco? no lo tengo, es que como no tengo el blanco, lo tuvimos que vender a alguien. 129 en el amarillo, Es 129, sí. debe ser como 180 por ahí en los blancos. 180 viene un recuadro de era del Renacimiento y el surgimiento de las naciones. No es recuadro, es así. No, pero no. Bueno, en la primera situación que estamos viendo ahí en Europa es que no había universidades y empezaron a surgir las universidades. Recuerden que les habíamos comentado que las escuelas no existían. La educación era el privilegio exclusivo de los clérigos, de la gente que era religiosa, ya sea los sacerdotes o los monjes, y empezaron a desarrollarse universidades y la educación se empezó a hacer más abierta con gente que no eran religiosos. Entonces, a partir de allí, en el siglo XI, se abre la educación y empezaron ciertos autores a exponer a los autores griegos. Se dieron cuenta de que existía Platón, Aristóteles, Sócrates. Se dieron cuenta de que había todas esas filosofías que antes habían estado totalmente censuradas por la iglesia, y en el siglo XI, a raíz de que las universidades estuvieron disponibles para la gente que no era religiosa, empiezan a darse cuenta que existen otros mundos, que hubo los griegos, y se dan cuenta que existe ya una comunidad o una cultura muy fuerte que se llaman el Islam, los musulmanes. Los musulmanes se iniciaron en el siglo VII, ¿se acuerdan? En el siglo VII. 196. ¿196 era? Sí. Gracias. Entonces, de repente hay curiosidad por leer a estos autores y entender su pensamiento. La gente quería ser educada, pero no eran clérigos, entonces empezaron a desarrollarse maestros profesionales. Entonces, en Londres, en Bolonia, en París, empezaron a desarrollarse las primeras universidades de Europa. Y la gente los varones, la educación era exclusiva para los varones. Empezaron a ir a las escuelas a estudiar filosofías, diferentes filosofías, ciencias y religiones. Pero es simultáneo con el Renacimiento. Es simultáneo. Estamos hablando que esto aparece es en el 1100, aquí en el siglo XI. ¿Sí? El Renacimiento es ya al final de más tarde, casi en los 1300 en adelante. En este momento Europa empezó a pensar y se empezó a enseñar filosofía, ciencias y religiones. Uno de las prácticas y las estrategias más importantes de un dictador o de alguien que quiere tener control sobre los demás es evitar que se eduquen, es evitar que lean, es evitar que estén expuestos a que aprendan. Entre más ignorantes esté la gente, es más fácil controlarla, porque yo te digo lo que debes de pensar, yo te digo lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando empiezan a surgir las universidades, pues empiezan a estudiar otras filosofías, empiezan a estudiar las ciencias y religiones, y empiezan a cuestionar los dogmas, las doctrinas de la Iglesia Católica. Se empiezan a cuestionar y ya no se toman como absolutos. Eso es importante porque a raíz de que tienen esta información se dan cuenta de que todo lo que dice la Iglesia, los enunciados, el Papa, los sacerdotes, pues no necesariamente tienen que ser ciertos. Y por eso empiezan a cuestionar a raíz de que la gente se empieza a educar. Y esto es una enseñanza para nosotros hoy en día. Hermanos, nuestra iglesia
exhorta, anima a la gente a que estudie la palabra de Dios. Si hay algo que no está escrito y que nosotros estamos enseñando, ustedes deben de levantar la mano y decir, ¿dónde dice en la Biblia lo que estás diciendo, man? Si no lo puedo yo apoyar con la Biblia, están con todo el derecho de decirme, entonces eso no es. Entonces, es importante que ustedes lean la Biblia, porque ahí es como Dios habla a la gente. No a través de los pastores, no a través de los sacerdotes, no a través de los religiosos, es a través de su palabra. Entonces, la gente empezó a cuestionar los dogmas. Y muy importante, por eso nuestro hincapié y nuestro énfasis en que la iglesia, nuestra iglesia, aprenda Biblia, que todos los miembros de la iglesia aprendan Biblia, porque así ellos van a poder crecer espiritualmente. Y no que solamente a través del pastor toda la enseñanza se dé a través de una persona. Eso no es bíblico, no es bíblico. No es la manera en que Dios diseñó su iglesia. Entonces empezó a cuestionar. Entonces la primera reverberancia que tuvimos en ese tiempo. Más adelante surge el movimiento de pobreza. Eso es algo interesante porque había hombres inconformes, serios, respetables, íntegros, que veían cada vez la corrupción mayor de la iglesia y querían salir, pero ¿a dónde iban? La iglesia está corrompida, los monasterios la mayoría de los monasterios están corrompidos, el gobierno, el emperador está aliado con la iglesia. ¿A dónde iban? Entonces surge este movimiento, un movimiento de pobreza, que eran varones. ¿Pero qué pasó con Wycliffe? No, eso lo vamos a ver más adelante. Es que estamos realmente en la página 104 y 105. Sí, de las okay. pasadas. Es que estamos viendo, peinando todo, ahora nos estamos regresando de lo que está sucediendo paralelamente durante esos 10 siglos, ¿sí? Sí. Entonces, como que todas estas situaciones que se dieron filosófica y científicamente permitieron que empezaran los cuestionamientos. Exacto. Entonces, al llegar a ver las diferentes teorías que se empezaron a dispersar a través de las escuelas, a través de las siguientes cosas que me imagino que usted va a decir, surge y llega ese avivamiento, porque ya las personas empiezan a cuestionarse y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿De dónde salió eso? Si aquí estoy viendo otras cosas Exacto. que me están comprobando. Exacto. Muy bien. Mejor no lo podría haber dicho yo. Exactamente. Gracias. Son hombres íntegros que tratan de buscar regresar al cristianismo apostólico y a la vida cristiana como lo declara la Biblia. ¿Qué hacen? Venden sus recursos, venden sus propiedades, los entregan a los pobres y toman votos de pobreza y andan predicando la vida cristiana, una vida cristiana de acuerdo a como Jesús la había vivido. Entonces, al mismo tiempo hacen un llamado a la gente y se fueron lo que se llamaron los frailes, diferentes a los monjes. Estos son los frailes o los hermanos, ¿verdad? Y eran hombres, ¿no? O sea, eventualmente surgieron también órdenes de mujeres, pero eran hombres, ¿verdad? Vemos ahí que surgieron dos movimientos muy importantes, ¿sí? Justo, dice ahí que también los monasterios estaban corrompidos, pero que no se supone que ese era un remanente que se había ido supuestamente a mantener. Dije la mayoría de los monasterios. No, siempre Dios ha mantenido un remanente. Ah, okay. Siempre ha mantenido un remanente. Siempre ha habido dentro de la iglesia, en este tiempo, acuérdense que todavía estamos en esa parte de la iglesia en que compartimos la misma historia, la iglesia católica y la iglesia protestante. Hasta el 1517 nosotros nos separamos, pero aquí todavía estamos compartiendo la misma historia. Entonces había un remanente, todavía. Entonces empiezan estos movimientos y los valdenses con Pedro Baldo en el siglo XII y San Francisco de Asís, que es tan conocido entre nosotros, ¿verdad? Él se enfrentó al Papa
Y no solamente se enfrentó al Papa, sino también se enfrentó al sultán de Egipto y le exhortó a que se convirtiera, a que se arrepintiera y se convirtiera al cristianismo. Por poco lo degüellan allí, pero el sultán quedó tan impresionado que pues, le perdonó y lo dejó ir. Les recomiendo una película ya muy vieja, ya de los 70s, pero muy vieja. Muy buena, se llama Hermano Sol y Hermana Luna. Es sobre la vida de San Francisco de Asís. Es una producción italiana, creo. La pueden encontrar ahí si tienen Netflix, yo creo que ahí ya está. Entonces, empiezan a surgir estos movimientos. San Francisco de Asís, hijo de un magnate textil, regresa de la guerra, de las cruzadas, y no quiere seguir con el negocio de su papá. Y él dice, yo no quiero nada de la riqueza, y empieza y toma un voto de castidad, un voto de pobreza, y se va a vivir en las afueras de la ciudad y empieza a construir un templo él solo, y poco a poco gente se le empieza a agregar. Eventualmente llega hasta el Papa para que autorizara su orden. Los franciscanos todavía existen, pero ¿por qué no conocemos los valdenses? Porque no hay una orden de los valdenses, porque estos los mataron. A estos los exterminaron. A todos. Todavía hubo un remanente que eventualmente hay unas iglesias que dicen que son ellos descendientes de los valdenses, pero dentro de los católicos estos los exterminaron prácticamente. A los franciscanos no. San Francisco de Asís tuvo la habilidad de ir con el Papa y pedir que autorizaran su orden, ¿no? Entonces, y por eso es que ahora conocemos a los franciscanos. Entonces, tenemos lo que es lo de las universidades, y luego tenemos el movimiento de pobreza, y el tercer es el Renacimiento, ¿no? A raíz del Renacimiento, empieza en el 1300, 1200 y fracción. 1350 Sí. a 1650. Exacto. Ahí empieza lo que es toda Europa empieza a cuestionar todo lo que habían estado viviendo, no solamente en cuanto a filosofías, sino también en cuanto a la ciencia. Vemos que empiezan a cuestionar si realmente la Tierra giraba alrededor del Sol, o si el Sol giraba alrededor de la Tierra. Empezaron a cuestionar muchas cosas científicas, pero también religiosas, ¿verdad? Y sobre todo por el pensamiento del este, de los filósofos griegos, y que empezaron a influenciar fuertemente Europa. De tal manera que también influenciaron las artes. Fíjense, vamos para darnos una idea. Este es arte entre el siglo VI hasta el siglo XI. El arte es un símbolo. No es Jesucristo, ni el autor está tratando el artista está tratando de representar a Jesucristo. Está representando solamente un símbolo, porque Jesucristo no traía una aureola, y tampoco traía este tipo de ropajes, y ni tampoco andaba haciendo así, porque en ese tiempo, pues no, en los tiempos de Jesucristo no existía que él anduviera haciendo esta señal, ¿verdad? Entonces, este es el concepto. Entonces, y todas las pinturas de ese tiempo van a ver que también todas son puras pinturas religiosas, la Virgen María, el Niño Jesús, tal santo, aquí y allá, y todos están en un plano, como esta pintura, en un plano. Llega Miguel Ángel allá en el año 1300 por ahí, y empieza en el Renacimiento a expresar, toman como modelo la naturaleza, y representan a Dios, por ejemplo, como un ser humano común y corriente, ¿verdad? Y el hombre, es Adán, ¿verdad? Pero tenía ombligo. ¿De veras, verdad? No sé. Pero fíjense cómo evoluciona también el arte a raíz de la influencia y la apertura que está teniendo Europa.
a raíz del Renacimiento. Entonces, arte, ciencias, filosofías, pensamientos, gobierno, empiezan a cuestionar. Entonces son condiciones que estamos viendo en Europa. También se descubre el Nuevo Testamento en griego. Algo que ya los cristianos del este tenían el Nuevo Testamento en griego, pero a raíz de que la iglesia de Occidente empieza a mandar a los cruzados a tratar de recuperar 1, 2, 3, 4 veces Jerusalén y el área de Palestina, se enfrentan con los textos originales del Nuevo Testamento y con los textos originales en hebreo del Viejo Testamento. Entonces se trajeron el Nuevo Testamento en griego y se dan cuenta que hay discrepancias entre lo que dice el testamento o el original griego y la traducción de la Vulgata Latina. ¿Se acuerdan de la Vulgata Latina? Que fue un hombre, un monje, que a raíz de su deseo sexual tan fuerte que tenía, se dedicó a estudiar hebreo y empezó a traducir el Antiguo Testamento y eventualmente el Nuevo Testamento del hebreo y del griego al latín, y por eso se llama Jerónimo, Vulgata Latina. Pues aquí se dan cuenta que la Vulgata Latina, que era la Biblia oficial de la Iglesia Católica durante todo este tiempo, tenía errores muy importantes, ¿verdad? Entonces redescubren los textos originales a raíz de que empiezan a recibir esos datos, ¿verdad? En el anterior, aquí veíamos que hay un cambio. Ahora ya empieza en el Renacimiento a hacer un movimiento antropocéntrico, enfocado hacia la gente, hacia el hombre, ¿verdad? En sus necesidades, en lo que él piensa, en que todo gira alrededor de él. Y cuando empieza a introducirse el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, se empieza a ver el mensaje de Dios que antes estaba privado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Vulgata Latina estaba limitada exclusivamente para los clérigos. Nadie podía leer la Vulgata Latina porque no era la política de la Iglesia Católica. Solamente ellos podían leerla e interpretarla adecuadamente, por lo que la población en general, que la mayoría eran analfabetas, pues no tenían acceso a la Biblia. Eso era muy importante porque lo que les decía el sacerdote, lo que les decía el obispo, lo que les decía el papa, pues venía de Dios, porque ellos no lo podían cuestionar. Pues ¿cómo lo podían cuestionar? Pues si eran analfabetas. Entonces, cuando redescubren los originales en griego, se dan cuenta que tiene problemas serios de traducción la Vulgata Latina. Empieza el nacionalismo, algo que empiezan a cuestionar: ¿por qué tenemos que estar subyugados a Italia, a Roma? Porque empiezan a hacerse ya los países, a conformarse los países, se empieza a conformar Alemania, Francia, Inglaterra, Escocia, Bohemia, lo que es ahora República Checa, y todos esos lugares, España, empiezan a cuestionarse porque empiezan a obtener una identidad por sí mismos, una identidad que los une por la cultura, que los une por el idioma, que los une por su historia, que es algo que une a un pueblo, como nosotros los mexicanos, nos une el idioma, nos une las costumbres, nos une la historia y nos une todas esas condiciones que nos hacen decir nosotros, nos une un territorio que nos hace decir nosotros somos mexicanos. Nuestro país es muy grande y ahora que estuvimos en Cancún, pues vemos que allá la gente es muy diferente a la gente del norte, es casi como un país diferente, ¿verdad? Es otra raza. Te dijeron güerito. Te dijeron güerito. Sí, ¿verdad? Pero sí, así, es diferente, pero nos unen otras cosas, no solamente que el hecho de que seamos iguales en cuanto a
fisonomía, pero nos une la historia, nos une la misma lengua, hablan español, tal como hablamos nosotros, ¿verdad? Y podemos identificarnos con el 20 de noviembre, que es el día de la Revolución, etcétera, etcétera. Entonces, no les empezó a gustar a Alemania, a Francia, a Inglaterra, que todo viniera dictado por Italia, Roma, por el Papa, y que no solamente eso, sino que no solamente les dictaban qué pensar y qué creer, sino también ¿Qué hacer? los impuestos. Toda Europa pagaba impuestos a la Iglesia Católica a través de las iglesias. De otra manera, pues no daban la comunión, ¿no? Entonces era un control ahí férreo, ¿no? Y sucede también algo muy importante, que es el surgimiento de la clase media. ¿Se acuerdan que veíamos que los señores feudales ahí empezaron a crecer, y los señores feudales tenían generalmente un castillo que era resguardado con murallas o muros muy grandes, y alrededor del castillo vivía todo un pueblo que le servía a ese señor feudal, que trabajaba sus tierras, que cuidaba a sus animales, y él les permitía comer de lo que producía la tierra o producían sus animales, y aparte tenían que servirles y entraban en guerra con otro señor feudal de otro territorio. Eso lo vimos las clases pasadas. Entonces, pero empieza a surgir la clase media, empiezan a especializarse la gente. Surgieron los carpinteros, la gente que trabajaba los metales, empezaron a surgir los panaderos, los que hacían los oficios, los comerciantes. Empezaron a todos ellos y empezaron a atesorar, empezaron a acumular riqueza, Eso es, y empezó a crecer una clase media importante en Europa. Ya no eran nada más los señores feudales, los vasallos y los clérigos, que eran los tres grupos que había en ese tiempo. Ahora empieza a surgir esta clase media que empieza a tener dinero y ya empieza a tener poder para cuestionar lo que dice el Papa, lo que dice el sacerdote, lo que dice el señor feudal o el rey, y empiezan a cuestionar: ¿por qué tenemos que pagarles impuestos? ¿Por qué tenemos que pagarle impuesto a la iglesia? ¿Por qué tenemos que pagarle impuesto al rey? Pues si es fruto de mi trabajo esto. Entonces fueron personas que empezaron a educarse, ricas, y empezaron a cuestionar este tipo de cosas, ¿no? Les comentaba que la Biblia, la Vulgata Latina, tenía errores importantes, ¿verdad?, que la gente se empezó a dar cuenta. Por ejemplo, dice en la Vulgata Latina, dice: Dios te salve María, llena eres de gracia. En cambio, el texto original dice: salve muy favorecida. Es diferente decir tú tienes gracia a decir se te da gracia. Es muy diferente. Dios es el que te da gracia, a decir que tú es el que tienes gracia. Un concepto totalmente diferente. La Biblia no decía: aquel que cree y haga penitencia será salvo. Así dice la Vulgata Latina. Sino que aquel que cree, se arrepienta de sus pecados, será salvo. Entonces esos cuestionamientos empezaron a abrir el pensamiento de la gente, de los habitantes de Europa. Y finalmente, el último, un total descrédito del Papa Católico Romano, ¿verdad? Si ustedes estudian la historia del papado en Europa durante todo este tiempo, en estos siglos, van a encontrar pues cosas increíbles, ¿no? Increíbles en cuanto a cosas prácticas terribles, de corrupción, de promiscuidad, de crímenes. Los Borgia era una familia que eventualmente pudieron meter a uno de sus hijos como papa. ¿Se acuerdan que las familias trataban de meter a sus hijos como papa? Porque una vez que estuvieran el papa, ellos podían prosperar tremendamente la familia. Y pues ustedes saben la historia de los Borgia. Y empezó a tener un descrédito. Pero dila a grandes rasgos,
A ver, dígamelo. No, no, no. De terror. Son historias de terror, ¿verdad? Incesto, Borgia, ¿verdad? Tuvo relaciones con su hija, Lucrecia, ¿verdad? Sí, no, o sea, y cosas aberrantes. Y en un tiempo, durante 39 años, hubo 2 papas en la historia de la Iglesia Católica. Uno en Francia y otro en Italia, en Roma. Uno en Francia en Avión y otro en Roma. Uno se llamaba Urbano y otro se llamaba Clemente. Entonces Europa empieza a cuestionar, bueno, ¿quién es el que debe? Pues no que el sucesor de Pedro es el que tiene la unción y el nombramiento del papado. Pues aquí había 2 papas porque los 2 reclamaban que eran papas y tenían sus seguidores. Entonces la empieza, pues ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? ¿Va? Entonces los países tuvieron que escoger si irse con el papa que el que estaba en Francia, no crean que era francés, era italiano también, pero que salió huyendo porque Clemente lo quería matar, pero él era el papa y luego él se autoproclamó papa estando en Italia, en Roma. Entonces ya había 2 papas. Entonces Europa se confunde y vemos un total descrédito del papado, de la posición, ¿cómo se dice? La figura del papa, y ya la gente dice, pues esto está medio raro. Es como nosotros la desilusión que hemos tenido durante muchos años con nuestros políticos, es lo mismo. Es lo mismo. Es la misma situación. Así empezaron a decir, pues es un juego esto. Entonces, estas condiciones se empezaron a dar durante ese tiempo e hicieron que más adelante empezaron a surgir estas situaciones. Entonces, durante 39 años la gente no supo qué hacer, si irse con Clemente o con Urbano. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? ¿Qué respuesta tuvo ante esta situación, a amenaza de las filosofías griegas, de las nuevas filosofías, de los nuevos pensamientos que estaban invadiendo Europa? Tuvo una respuesta que la sumaricé en 3 puntos. ¿Ya? Se desarrolló lo que es la ley canónica. Antes de eso, como que hubo 3 papas porque la Iglesia desconoció a Clemente y a Urbano y luego nombraron a un tercero. Sí, no, era un reburujo tremendo, ¿verdad? No debe usar la palabra reburujo porque esa nada más se usa acá en el norte, ¿verdad? Si alguien me escucha allá en el sur de México, ¿qué quiere decir reburujo? Y que vea el mapa. Sí. Desde el concilio de Constancia es lo que pasó esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia Católica? Bueno, la Iglesia Católica no se queda con las manos cruzadas y empezó a organizarse y a poner un frente en contra de estos movimientos, estas condiciones que estaban gestando en Europa. Lo primero es que desarrollan lo que es el derecho canónico. ¿Han escuchado lo que es el derecho canónico? ¿Alguien habrá escuchado? La Iglesia Católica tiene una constitución y tiene reglas, así como nosotros tenemos una constitución y tenemos reglamentos y tenemos leyes que soportan la constitución y que nos dicen qué hacer, en qué momento hacer, y que son leyes que estipulan hasta el mínimo detalle como ciudadanos nuestras responsabilidades, obligaciones y privilegios y derechos. Así también la Iglesia Católica tiene una ley, se llama la ley canónica. De tal manera que, por ejemplo, ahora estos sacerdotes pederastas no son juzgados por las leyes de los gobiernos, son juzgados por la ley canónica, porque ellos se autoproclaman un estado independiente. El Vaticano es un estado independiente, entonces dicen, no, este es ciudadano mío y yo lo voy a juzgar de acuerdo a mi ley. Por eso se los llama, por ejemplo, Marcial Maciel, el de los legionarios de Cristo,
En cuanto salió al público esta situación, ya se sabía, ¿verdad? Pero ya cuando se hizo más general, ¡boom!, lo mandan inmediatamente a Roma y allá lo juzgaron y lo exiliaron y allá murió. Esto es parte de eso, donde se detalla hasta cómo llevar una vida cristiana, cómo se debe llevar una vida cristiana en cuanto a su piedad, en cuanto a sus oraciones, etcétera, etcétera. Y también cuando si en caso de que cometan un delito. Hace poco salió en el periódico que 2 personas, una mujer y un hombre, estuvieron filtrando información del Papa y los agarró la autoridad del Vaticano Ahora en la mañana. y los están juzgando con esta ley, el derecho canónico, con la ley canónica. Pero esto se desarrolló en el siglo XII, para poder definir lo que era la vida de la iglesia y cómo debía de llevar la vida cada uno de los que eran miembros de la iglesia. Y luego también surge este personaje tan importante también dentro de la historia de la Iglesia Católica, yo creo que lo han escuchado, Tomás de Aquino, y que la iglesia era un abogado que la iglesia lo toma para que desarrolle la defensa de la Iglesia Católica contra todas las filosofías griegas, y escribe una obra muy importante que es la Suma Teológica, un compendio que todavía hoy en día la Iglesia Católica lo utiliza, que es un compendio doctrinal, y también la Suma contra los Gentiles, que es una apología filosófica de la fe católica. Todo esto fue pedido a Tomás de Aquino. Él era un fraile dominico de una herencia noble, y hasta ahorita dentro de la Iglesia Católica es el mejor teólogo que han tenido dentro de la Iglesia Católica. Habíamos comentado que San Agustín de Hipona, es el mejor teólogo desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, Tomás de Aquino es un personaje muy importante para la Iglesia Católica. Y en ese tiempo también la respuesta de Roma para poder controlar esta situación, esas sublevaciones, esas inconformidades de ciertas gentes que están cuestionando la autoridad del Papa, que están cuestionando lo que él habla, que están cuestionando lo que enseñan los sacerdotes, lo que enseña la Iglesia Católica, las tradiciones. Surgen los perros de Dios. Estos son dominicanos, eso quiere decir, ¿verdad? Los canes de Dios, los perros de Dios. Y estos son a raíz de esta situación en el año 1200. Si había un problema, si te detectabas que tenían un problema moral, teológico, o en contra de la iglesia, o en contra de algún líder de la iglesia, y que fueras una amenaza para la iglesia, inmediatamente entraban en función estas personas que eventualmente se conformaron lo que fue la Inquisición. La Inquisición, que se desarrolló principalmente en Francia, España y todo lo que es América Latina. En los demás países casi no tuvo mucho aceptación, pero principalmente Francia, España, y nosotros tenemos historia de que la Inquisición pues mató mucha gente aquí. Bueno, déjenme decirles que no los mataba. La Inquisición nunca mataba gente. Torturaban nada más. Entonces, porque pensaban que era justificable el torturar a una persona con tal de salvar su alma. No importa que se le torture su cuerpo, siempre y cuando su alma sea salvada. Esa era su premisa, ese era su postulado. Entonces te torturaban para que confesaras que estabas equivocado, que ya no vas a leer la Biblia. Si te pescaban leyendo la Biblia, a la Inquisición, si te pescaban enseñando algo en contra de la Iglesia Católica, a la Inquisición, y hasta que te arrepentías y
prometías que ya no lo ibas a volver a hacer, ya te liberaban. Si no te arrepentías, te torturaban hasta el punto en que ya se cansaban contigo, y lo que hacían es que te mandaban con el gobierno, con el emperador, con el rey, y como ellos están en contubernio, ellos te mandaban, el gobierno te mandaba a la hoguera y ahí te mataban. Ese era el modus operandi. Entonces, mucha gente, muchos judíos murieron con la Inquisición, muchos protestantes con la Inquisición, y muchos, Sí, Galileo Galilei, ¿verdad? Mucha gente que estaban en contra de lo que la iglesia enseñaba a la Inquisición, ¿verdad? Y pues ahí podemos ver, nosotros cuando vimos, ¿dónde vimos unos aparatos de tortura? ¿En el Museo de Ripley? En Londres. No me acuerdo. En ¿Dónde? la Ciudad de México hay un Museo de Ripley que eran los elementos de tortura. Ah, ok. En un castillo de Londres, creo que ahí vimos. Y no, estaban, pero de dar miedo, ¿verdad? La manera en que los torturaban hasta que llegaba un momento en que se morían, o llegaba un momento en que se cansaban y ya los entregaban al gobierno, y ahí a la hoguera los ahorcaban, ¿no? Entonces, hay un descontento general en contra de la iglesia, en contra de los gobiernos, los emperadores, los reyes, en contra de los sacerdotes, todo lo que eran los líderes que habían tenido subyugados al pueblo europeo durante estos siglos. Y es el mismo malestar que también detonó, pues, la Revolución Mexicana, ¿verdad? Después de 30 años en la dictadura de Porfirio Díaz, y con tantas carencias y el dinero concentrado en unos cuantos, y regalando los recursos a los extranjeros, pues llegó un momento en que la gente explota, y eso es lo que sucedió en la Reforma en 1517. La gente explotó, ¿verdad? Pero así como en la Revolución Mexicana, en 1910 realmente no fue la primera insurgencia, ¿verdad?, de la Revolución Mexicana. Hubo antes unas que pensaban que fueron opacadas, ¿verdad? ¿Quién fue la que agarraron, apresaron a la mujer, esta heroína? Leona Vicario, ¿verdad? Ella fue muchos días antes del 20 de noviembre. ¿O fue en la Independencia? Independencia. Sí. Pero así como tuvimos así esas pequeñas sublevaciones antes de la revolución, antes del 20 de noviembre de 1910, así también hubo esas sublevaciones, y que se aplacaron, las controlaron. Y aquí vamos a ver algunas de ellas. Sí. Realmente eso pierde lo sublime de Dios, lo sublime que era el catolicismo cuando recién inició con los que seguían el evangelio. Aquí ya realmente estamos hablando de una lucha contra el gobierno, que en aquel momento era el gobierno, la Iglesia Católica Romana. O sea, todas estas situaciones que se dieron eran, como usted dice, por hambre, por ignorancia, por abuso, por maltrato. Sí. Realmente quedó fuera el concepto de lo que inició. Pero sí había un grupo que sí se daba cuenta que realmente estaba desvirtuado completamente. Sí, siempre ha habido un la idea remanente. original, sí. Siempre ha habido un remanente, ¿verdad?, que Dios ha mantenido a lo largo de la historia de la iglesia, y que han buscado la presencia de Dios, que han buscado hacer su voluntad, que se han apegado a las Escrituras, y que siempre se llama la iglesia dentro de la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo dentro de la iglesia forma, dentro de la organización iglesia, es la iglesia. Entonces, y lo mismo sucede más adelante, lo vamos a ver en las clases siguientes, cuando el protestantismo, pues que se desarrollan las iglesias luteranas y la iglesia anglicana. La luterana es la iglesia oficial de Alemania, la iglesia anglicana es la iglesia oficial de Inglaterra. Eran lo mismo que el catolicismo. Eran iglesias de Estado, controlaban a sus ciudadanos a través de la iglesia.
Sin embargo, allí dentro de esa iglesia luterana y dentro de esa iglesia anglicana, Dios también tenía un remanente. Siempre tuvo. Inclusive hasta dentro de los mismos católicos hoy en día hay como un remanente, ¿verdad? Hay gente que busca, Sí. que está consciente de que algo pasa, que no están bien. Hay testimonios de gente que ha conocido al Señor dentro del catolicismo. Claro, que el Señor, pues si lo vamos a ver aquí, Martín Lutero conoció al Señor dentro del catolicismo. Nunca dejó de ser católico Martín Lutero. Nunca dejó de ser católico. ¿Por qué? Porque él quería reformar la iglesia, no quería separarse de ella. Entonces, ¿por qué le dicen el fundador del protestantismo? Porque fue el que protestó. Protestaba, no se separó. Pero él no quería salirse de la iglesia. Sí. Pero nunca dejó de, él murió siendo católico. Él murió siendo católico. Perseguido, pero murió excomulgado, pero él seguía siendo católico. Entonces entiendo que esto no fue tanto por alejarse por sus cuestiones espirituales, sino también eran por los dineros que el poder. Claro. O sea, más bien yo veo que eran movidos por las finanzas, ¿no? Por el poder, el dinero, la economía, el control. Ajá. O sea, ya se había desvirtuado tanto que eso quedó en secundaria. Sí, la cuestión del evangelio quedó en allá en una prioridad. Ya era controlar los dineros, las ofrendas, La gente. el dinero, controlar la gente, controlar el dominio político de los gobiernos en los países. ¿Se acuerdan que vimos que el Papa que excomulgó todo el área de Francia y de Alemania? Les digo, están excomulgados, ¿verdad? O sea, con ese poder tenían. Por eso empezaron a clamar y a gritar, tenemos que arreglar esto. Por eso fue el rey, el emperador de ese tiempo, Enrique IV, a pedirle perdón al Papa. Y ahí detonó esa desvirtualización. Sí, empezó el papado a tener control, a tener poder sobre los demás, sobre los países de Europa. Entonces, eso fue la respuesta de Roma. La respuesta de Roma se concentró básicamente en los trabajos de Tomás de Aquino, también en lo que es el derecho canónico y también lo que son la Inquisición, para poder contrarrestar toda la influencia que se tenía en ese momento. Ahora vamos a empezar. Oye, se dice igualmente dominicos, yo siempre había oído nomás dominicos. ¿Sí, verdad? Es que lo forcé para que incluyeran Can. Ah, es que eran los perros, entonces es cierto. Se crean, no. No, pero es que así les decían. No, a lo mejor sí es dominico. Dominicos. Dominicano. También de la iglesia dominicana. Sí. Sí, dominicanos. Yo nunca había oído a los dominicanos, pero sí sabía que les decían Bueno. los perros de Dios. Hay que investigar eso. Dejamos de tarea Virginia. Que nos investigues. Muy bien, ahora entramos. La reforma de 1517 con Martín Lutero. Oye, Max, espérate. Espérate, Patricia. Juan Hus fue... Ya lo vamos a ver más adelante. Pero ¿por qué más adelante? Pues si ya vas para el... Calmado, calmada la venada. por favor. Calmada la venada. Porque quiero, hija. ¿Por qué? Porque quiero. Mira la que está diciendo. Que está en contra mí. No, es que es usted, pero ¿por qué? No, espérate, ¿por qué? Porque quiero. Ah, ok. Porque quiero. Y ya. Martín Lutero, hermanos. Martín Lutero es la tercera avanzada importante que se tiene en contra de la Iglesia Católica. Hay dos personajes anteriores que les comenté, Juan Wycliffe y Juan Hus. Entonces véanlo, muchas veces cuando un ejército quiere conquistar un terreno, manda una avanzada y les matan a toda la gente, ¿verdad? Y los mandan la segunda avanzada y les mandan a todos los soldados, y hasta la tercera es cuando toman posesión de la tierra. Imagínense así a Juan Wycliffe como la primera avanzada, Juan Hus como la segunda avanzada, que quedaron, no llegaron a tomar posesión, no llegaron a impactar en una reforma que se viera
públicamente, que se conociera a lo largo y ancho de toda Europa, hasta que no entra Martín Lutero es cuando se puede decir que él toma posesión del territorio, ¿no? Pero entonces Wycliffe y Hus no fueron contemporáneos. No, ahorita lo vamos a ver. Calmada la de nada. Entonces empezamos con este señor, Juan Wycliffe, 1320-1384, para efectos de si quieren entender las fechas. Martín Lutero, cuando él toma posesión, o sea, él pone la bandera en el territorio de la teología bíblica en la Iglesia Católica, manda un terremoto al resto de Europa, primero con Alemania, después con Suiza, después con Inglaterra, Escocia, y eventualmente invadió todo lo que es Europa. Aquí tenemos a Juan Wycliffe, un profesor de Oxford, en la Universidad de Oxford, en el año 1300, en el siglo XIV, en los años de 1300, cuando él está como profesor, estudia griego y se enfrenta con el Nuevo Testamento y empieza a estudiar, a leer el Nuevo Testamento, porque él ya había aprendido el griego y eso enseñaba dentro de la universidad. Entonces él empezó a leer el Nuevo Testamento, y algo que era innombrable en ese tiempo, y encontró una gran diferencia entre la teología del Nuevo Testamento, que hablaba el original en griego, y comparado con lo que decía la teología de la Iglesia. Empezó a haber una gran diferencia. ¿Por qué si la Biblia dice esto? ¿Por qué la Iglesia enseña otra cosa? Si todos estamos partiendo de las enseñanzas de la Biblia, ¿por qué la Iglesia enseña otra cosa? Acuérdense que la Iglesia Católica pone mucho énfasis en su tradición y en los enunciados o las encíclicas papales, ¿verdad? Que son al mismo nivel que la Biblia, ¿verdad? En nuestro texto dice 1328, pero es 1320. Sí. Entonces se fascina con la Biblia, con el Nuevo Testamento, y empieza a estudiarla. Y en ese tiempo se da cuenta que, para que los que falten, apúntense el martes anterior, hace 15 días, y este martes, para los que vinieron el martes hace 15 días también, ahí en la lista. Una pregunta. Sí. En esa época, libros como tal, aparte de la Biblia, ¿había? Sí, había libros. Sí había libros De los, así, a de ver, los filósofos, de los nuevos que griegos, habían surgido. y había gente que escribía, pero estaba muy limitado. Muy limitado, o sea, un libro así tan interesante de un legado histórico sin el contexto pues religioso, con un legado histórico solamente la Biblia, ¿verdad? Pues también ya en ese tiempo ya teníamos el Corán, por ejemplo. La Ilíada, la Odisea. La Ilíada, sí, la literatura griega. Sí había, y estas universidades que empezaron a surgir en Europa, pues empezaron a compilar, a atesorar todos esos pocos libros o los libros que había en ese tiempo. Wycliffe, a raíz de que lee la Biblia, empieza a cuestionar también, no solamente la autoridad del rey, sino también la autoridad de la iglesia. Él comentaba que la autoridad de un líder debe estar basado no por el nombramiento. Acuérdense que en ese tiempo la iglesia nombraba a los emperadores, el papa nombraba a los reyes. Él es el que les daba el dominio, la autoridad para que pudieran gobernar ciertos países. Si el papa no los nombraba, no eran reyes. Entonces él decía, no, los reyes no pueden ser libres, la autoridad del rey
radica en su integridad y no en un nombramiento por un religioso, independientemente de quién haya sido. Y eso lo ve en los versículos de la Biblia, en los textos bíblicos. A raíz que empieza a leer, empieza a entender lo que es el liderazgo cristiano, el verdadero liderazgo cristiano que está basado en el servicio. Cristo tuvo un liderazgo cristiano basado en el servicio, no en la imposición, en la autoridad, en la superioridad, sino en el servicio a los demás, a tal grado que dio su vida por nosotros. La puso ahí en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces él decía, si tienes una posición de autoridad y Dios no te ha dado la gracia, entonces no tienes esa autoridad para ejercer esa posición. Porque Dios es el que da la autoridad, no un papa, no un sacerdote, no un obispo. Entonces había una controversia en ese tiempo en cuanto al dominio. Decía en ese tiempo, se decía que el rey es ley, y Wycliffe decía que es al revés, la ley es rey. La ley es rey, es un concepto demócrata. Ya no es el rey el que tiene control total y autoridad total sobre el pueblo, sino que la ley, el gobierno, lo que nos gobierna, la ley, la constitución, es la que tiene supremacía por encima del presidente de la república, por encima del gobierno, aunque en nuestro país pues no es tanto así en teoría. En teoría sí es, pero en la práctica no es, como en otros países. Nosotros vemos que pues aquí el gobernador es rey, el presidente municipal es rey, el presidente de la república es rey, El diputado es rey. el diputado, la ley no es rey. Carmelita Salinas. Sí, o sea, la ley no es rey, aquí el rey es la ley. Entonces él aplicaba lo mismo para el papa y para los sacerdotes y para los obispos. Dice, el rey, o sea el papa, no es ley, el que es ley, el que es rey es la ley, y la ley es la palabra de Dios. Eso es lo que decía Juan. Obviamente esto empezó a tener problemas y empezó la Iglesia Católica a inconformarse, de tal manera que él empieza a escribir y la Iglesia le ordena que se abstenga de escribir y enseñar en el año 1382. Vean cómo 2 años después murió él. ¿Qué es lo que él decía? Empezó a aventar las primeras bombas, las primeras granadas para poder conquistar ese territorio. Él insistió, los líderes no pueden ser ricos, los líderes deben ser pobres y humildes. Y está hablando en términos generales, no solamente los líderes del rey, del gobierno, del emperador, del rey, sino también los líderes religiosos. El papado está corrompido. Decía, el papado está envenenado, esas son las palabras que usaba. La fe cristiana se basa no en la tradición, sino en la Biblia. Porque él constataba, empezó a leer el Nuevo Testamento y decía, lo que la iglesia enseña es diferente a lo que dice la Biblia. Entonces nuestra fe cristiana debe estar basada en las escrituras, no en lo que alguien dice o a alguien se le ocurre, ¿no? Sino lo que dice Jesucristo, lo que dicen los apóstoles, lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces fue el primero el que dijo sola escritura, solamente la escritura. La escritura es la que es la autoridad en nuestra vida. Es nuestro reglamento de vida, de conducta y de fe. Es nuestra norma, no hay otra. En esta iglesia no tenemos otra norma, nada más que la Biblia. Es nuestro reglamento de fe y de conducta. Y él fue el primero en sacar este concepto, sola escritura. No fue Martín Lutero, fue Juan Wycliffe. 200 años antes que Martín Lutero. 200 años antes.
Obviamente sus enseñanzas no progresaron como progresaron las de Martín Lutero, porque fue controlado, pero curiosamente él no fue mandado a la Inquisición ni fue sentenciado o fue excomulgado. Déjenme comentarles esto. Escribió un documento de 12 puntos en contra de las transubstanciaciones. ¿Se acuerdan que hablamos de esto la clase pasada? Las transubstanciaciones es una doctrina de la Iglesia Católica que dice que cuando el sacerdote eleva la hostia y el vino, en ese momento se convierte en el pan, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El pan y el vino se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo. Y a raíz de eso es que la gente puede tener comunión. Él decía, no tiene ningún fundamento bíblico, y fue excomulgado. La comunión no es un acto que te ayuda a salvarte, no es un acto salvífico, se llama, ¿verdad? Porque en ese tiempo, acuérdense, la comunión es la manera en que controla la iglesia a los pueblos. No dan la comunión y la gente se paniqueaba y decía, no, ya me voy a ir al infierno. Y entonces así los controlaban a los reyes, a los países, así los controlaban. Entonces decía, no, el pan, la cena del Señor, la comunión, es solamente un memorial que estamos haciendo de que Cristo vino y que va a regresar por nosotros. De que Él entregó su cuerpo y su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Es un memorial, es una remembranza, un acto donde estamos recordando el sacrificio de Cristo. No es que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fue el primero. Fíjense, estamos hablando que los primeros 10, 11 siglos porque al principio se creía esto y después se perdió. Empezó la iglesia a creer en la transubstanciación allá por el siglo III o IV y se volvió a recuperar hasta que llegó Juan Wycliffe. Entonces fue excomulgado, pero el Señor tenía control de las cosas y curiosamente, a raíz de que Inglaterra ya estaba harta del dominio de los romanos, de los italianos, lo protegió y no permitió que fuera arrestado, sí lo excomulgaron y no permitió que fuera llevado a la hoguera. Entonces no lo apresaron y lo dejaron en paz y empezó a traducir. Como él sabía griego, dijo, pues yo voy a traducir la Biblia en inglés. Y él fue el primer traductor de la Biblia en inglés. Por cierto que hay una agencia misionera que se llama Wycliffe, que se dedica nada más a traducir la Biblia en los dialectos, en los idiomas, de los diferentes grupos, naciones, de indígenas y de todo el mundo, ¿verdad? Eso se dedican, no predican. Llegan a un pueblo, aprenden el idioma y traducen la Biblia. Y luego ya se van a otro pueblo. Aquí hay en México, ¿verdad? Esa agencia misionera. Los que estaban ahí con los Ferguson no eran de Wycliffe. Los que hicieron la traducción de los triquis que hay fueron ellos. Y a raíz de Wycliffe, porque fue el primero que tradujo la Biblia al inglés. ¿Por qué? Porque él creía que la iglesia debería estar disponible a todo el mundo. La iglesia, la Biblia, debería estar disponible para todo el mundo. Todo creyente debería tener la Biblia en sus manos. Y hoy en día nosotros tenemos la Biblia. Ahorita está disponible. Pero hace 30 años, hace 40 años, no estaba la Biblia disponible. En nuestro México no estaba disponible. Inclusive en un tiempo era ilegal tener una Biblia en sus manos. Te podían llevar hasta la Inquisición o te metían encarcelado si tenías tú una Biblia. Y era un pecado. ¿Se acuerdan que les comenté de Juan de Zumárraga? Fue uno de los frailes que vino en la conquista de México a evangelizar a los indios. Él empezó a estudiar, a traducir la Biblia al náhuatl
y al español. Y lo paró la Inquisición y ya no pudo continuar. Porque era pecado. No se podía, no se permitía traducir la Biblia a los idiomas vulgares, se llamaban, vulgares, populares. Solamente el griego, el hebreo y el latín. Y hace muchos años, pues ustedes, los que son más antiguos, pues la misa se daba en latín, ¿no? Entonces Juan Wycliffe empieza, de tal manera que como siendo el profesor empieza a influenciar a muchos estudiantes. Y hago un paréntesis aquí muy importante. Casi todos los avivamientos y los movimientos importantes de la iglesia han surgido de los jóvenes en las universidades y fuera de la iglesia organizada. Fuera de la iglesia organizada. Algo interesante. O sea, los laicos. Los laicos. Y jóvenes. Generalmente eran jóvenes. Son los estudiantes, son los que tienen tiempo, ¿verdad? Son los que estamos trabajando, no tenemos chance, pero así, casi todos. Vamos a ver más adelante los principales avivamientos que hubo en Estados Unidos y van a ver que casi la mayoría fueron Y dotados para las ciencias, porque él era prominente en matemáticas. Sí. Y estudió Derecho. Ah, ok. Sí, sí, pues son gente muy sabia. Martín Lutero también era muy sabio. Son gente era muy... entonces influenció a estos grupos de jóvenes de la universidad, los expulsaron y ellos se dedicaron a predicar por toda Inglaterra y predicaban lo que decía la Biblia y predicaban un arrepentimiento y empezaron a predicar a vivir una vida cristiana de acuerdo, como decía la Biblia, ¿verdad? Esos eran los lolatos. ¿Los qué? Aquí dice lo largo. Ladders, se dicen Sí. en inglés. Sí. Sí, ellos eran. ¿Qué quiere decir como los mumblers? Quiere decir que como que como Mascullaban. ¿eh? Mascullaban. Mascullaban. Hay otra palabra para mascullar. Bueno, Digo para buscarlo. sí. Como que es como un susurro, pero no es un susurro, es como que Murmullo. como murmullos, algo así, mumblers. Sí. Bueno, el asunto fue que pues él murió antes de que lo apresaran, él murió antes de que lo mandaran a la hoguera. Pero como había sido excomulgado, fíjense lo que enseñaba algo. Él decía que en Cristo todos somos iguales, algo radical, completamente radical para su tiempo. Ahorita se nos hace muy común, pero en ese tiempo era radical. En Cristo, cuando estamos en Cristo, todos somos iguales. Esclavos, amos, mujer, varón, niños, adultos, como lo dice la Biblia. En Cristo no hay excepción de personas. El que tiene dinero, el que no tiene dinero, el que tiene educación, el que no tiene educación. Entonces él decía, la Biblia, en Cristo todos somos iguales y la Biblia es la única fuente, no hay otra, no es un estudio teológico de cómo debes de comportarte, sino la Biblia es nuestra fuente para saber cómo debemos conducirnos delante de Dios y determina lo que es moral o inmoral. Murió antes de que lo mataran, pero en este caso, sin embargo, la iglesia exhumó sus restos y los quemó. Un poco tarde, ¿verdad? Pero los quemó. Está mal la fecha, ¿no? Pues 1834, 1300. Ah, es al revés, sí. Perdón, sí es cierto. Tengo dislexia. Se llama No, eso viene que es la computadora. Bueno, sus cenizas fueron tiradas al Támesis y el Támesis desemboca al norte de Francia y Alemania. Y dicen que poéticamente, románticamente, que sus cenizas llegaron hasta lo que es el continente europeo, a lo que es la parte continental europea, e invadieron el resto de Europa.
¿Cómo? Románticamente hablando. Entonces, en la primera avanzada tenemos a un profesor muerto. Es la primera avanzada. Pero este profesor impactó no solamente a los estudiantes de la Universidad de Oxford, sino a otras personas en Europa. Impactó a este señor, Juan Hus. Es el segundo personaje que estamos viendo. Juan Hus. Hus quiere decir en el idioma bohemio de la República Checa. Quiere decir ganso. Juan Ganso. ¿Le gustaría llamarse así? María Ganso. No, Tiene cara de ganso ahí. Silvestre Stallone. Sí, ¿verdad? Era de la región de Bohemia. Creo que hay una cerveza, la Bohemia, ¿no? Bohemia. Hacen buena cerveza, me imagino que ahí en esa región. Un estudiante de la universidad que empezó a predicar en contra de las indulgencias. Gran parte del financiamiento que la Iglesia Católica obtenía era a través de las indulgencias. Y las indulgencias eran aquellos favores otorgados por la Iglesia o gracias que la Iglesia otorgaba a cambio de una retribución económica, ¿verdad? ¿Quieres que saquemos a tu papá del purgatorio? Pues ahí te va, necesitas dar tanto dinero. Y se daba ese dinero y luego te expedía un certificado de que tu papá ya estaba fuera del purgatorio y se había ido al cielo. A veces se nos puede hacer cómico, pero era una realidad eso. Acuérdense que la mayoría de la gente es analfabeta y no sabe, ¿verdad? No ha leído la Biblia y no puede cuestionar eso. No puede cuestionar. Entonces, las indulgencias, así es como si ustedes han estado ahí, nosotros tenemos la fortuna de estar ahí en Roma, ahí en Vaticano y en la Basílica San Pedro. Es impresionante aquel edificio, impresionante. Y todo eso se financió con las indulgencias. De tal manera que los reyes, la gente rica, pues daba cantidades enormes, ¿verdad? Y se acuerdan que les comenté que lo hacían hasta, le voy a poner los cuernos a mi esposa. Entonces iban y pagaban primero para poder pecar a gusto y ya sabían de antemano que ese pecado ya estaba perdonado porque ya se había pagado con una indulgencia. Entonces él empezó a predicar sobre las indulgencias porque no tenía ningún sentido de acuerdo a lo que la Biblia, no tenía ningún soporte de apoyo bíblico en lo que eran las indulgencias. Entonces él empezó a predicar sobre eso. Me gustaban, empezó a leer los escritos de Wycliffe y empezó a predicarlos y empezó a hacer una revolución en esa área, de tal manera que empezó a contagiar a otros estudiantes de la misma universidad y sí, adelante. Es que llegó a ser el rector de la universidad. Eventualmente sí. Y de tal manera que algo increíble es que empezó hubo un movimiento estudiantil muy fuerte en apoyo de lo que estaba él predicando y el emperador de ese momento, del imperio sacrosanto de ese momento romano, le habla con él y dice: mira, tu propuesta es muy interesante, ¿cómo no vas y te presentas ante el concilio y el papa para que les presentes tu caso? Dice, y yo te prometo que no tocarán tu vida. Eso se lo dijo el emperador. Entonces Sigismundo fue el emperador de ese momento. Entonces él va al concilio de Constanza y pensando en que su vida va a ser respetada, y estando ahí presenta su caso, presenta todas las cuestiones, enseñanzas que él había aprendido de Wycliffe y que él había también sacado, y lo declaran hereje. Y lo dice: momento, a mí el emperador me dijo que mi vida va a ser respetada, me iban a dejar libre, yo nomás vengo aquí, me pidió que presentara mi caso.
Y él me prometió que mi vida iba a ser respetada. Le dijeron, ninguna promesa a un hereje es válida. Y lo apresaron y estuvo 8 meses en prisión. Y él siguió escribiendo. Y aquí traigo un extracto de uno de los escritos que, a punto de ser condenado y estando en prisión, fíjense lo que él escribe: oh Cristo Santo, llévame ante ti debido a mi debilidad, porque si no me llevas ante ti no podría seguirte por mí mismo. Dale fuerzas a mi espíritu para que pueda. Si la carne es débil, que tu gracia me preceda. Ven, Señor, porque sin ti no puedo continuar. Dame un corazón sin miedo, una fe correcta, una esperanza firme, un amor perfecto, para que pueda entregar mi vida con paciente gozo. A punto de ser ejecutado. Increíble que alguien pueda enfrentar la muerte con este nivel de gozo y de comunión con el Señor Jesucristo. ¿Cómo es que podemos ver que tenía una comunión con el Señor fuerte, ¿verdad? A tal manera que solamente la muerte la veía como un paso difícil, pero que iba a ir con su Señor, ¿verdad? Entonces él no se retractó, le dieron tiempo que se retractara, no se retractó y lo quemaron en la hoguera, allí en Bohemia, y lo quemaron a fuego lento, porque lo querían asar como un ganso, a fuego lento. Y dicen mandado al exilio y condenado a la hoguera, y a raíz de su muerte hubo movimientos fuertes en contra de la Iglesia Católica. Muchos de ellos murieron, muchos estudiantes murieron, pero se desarrollaron varios grupos, los taboritas y los utraquistas, que eventualmente fueron los Hermanos Unidos, los Unitas Fratrum. Entonces vemos aquí la segunda avanzada, la segunda ola, que el primero vemos ya dos gentes que mueren, ¿verdad? Uno muere antes de que ser apresado y este muere en la hoguera. Pero más adelante empieza Martín Lutero. Martín Lutero es la tercera avanzada, 1483 a 1546. Nacido un minero en 1483. ¿Por qué comento esto? ¿Por qué escribo esto? Porque su papá se esfuerza para darle educación a su hijo, porque él quería que fuera un abogado prominente. Martín Lutero era una persona muy brillante, muy brillante. Entonces, pero el asunto es que Martín Lutero tenía un terror, un miedo, terror a los relámpagos, porque anteriormente su mejor amigo de joven había muerto de un relámpago. Entonces, en medio de una tormenta, él ya se está preparando para irse a la escuela de leyes. En medio de una tormenta de relámpagos, eléctrica, él está horrorizado piensa que él va a morir, que un relámpago le va a caer, y le clama a Santa Ana, que es la patrona de los mineros, y le grita: si me salvas, dedico mi vida a Dios. Y pues no le cayó ningún relámpago, y terminando la tormenta le llega con su papá y le dice: papá, pues me voy, no voy a las leyes, voy a un monasterio, y se agrega a un monasterio agustino en 1505, y su papá pues decepcionado totalmente. De hecho lo desheredó, lo hizo, querían
desanimarlo a que se fuera a un monasterio y le mandó unas prostitutas y no, él no, ya estaba muy enfocado en lo que quería hacer, ¿verdad? Pero era una persona súper disciplinada, de tal manera que cuando llegó al monasterio dijo, si siendo monje la gente se puede salvar, pues yo voy a ser el primero que me salve. De tal manera que en el monasterio, si ayunaban 2 días los monjes, él ayunaba 6. Si los monjes se tapaban con una cobija delgadita en invierno, él no se tapaba con nada. O sea, él todavía hacía más sacrificio de lo del resto de sus compañeros. Pero lo perseguía una culpabilidad de su pecado, a pesar de que superaba en sacrificios y en oraciones y en todo tipo de disciplinas espirituales a sus compañeros. No podía quitarse la culpa del pecado. Él seguía sintiéndose pecador ante Dios, sentía que no podía agradar a Dios, sentía que no iba a llegar al cielo y que se iba al infierno. Entonces siempre estaba con ese temor y con esa desesperación y con ese miedo por su pecado. De tal manera que cuando se iba y se confesaba, nadie quería confesarlo de los demás monjes porque él duraba horas diciendo y hurgando hasta el mínimo detalle lo que había hecho y me pasó esto y esto. Y ya le decían, ya, termina. Y él seguía y seguía porque quería asegurarse de que absolutamente todos sus pecados habían sido confesados para que fueran perdonados. Es interesante esto que los demás monjes le decían, ya, vete, estás perdonado y ama a Dios. Y decía él, pues eso es precisamente el problema, no puedo amar a Dios lo suficiente, no puedo amarlo. Y Dios merece que sea amado. Fíjense nomás, qué tremendo, ¿ah? Cómo él reflexiona en todo esto y siente que no puede él, en sus recursos, llegar hasta la presencia de Dios. Entonces, va a Roma, visita Roma y regresa muy desilusionado. Destruyó toda la esperanza que tenía en la iglesia al ver sus líderes corruptos, vio muchísima corrupción en la iglesia y se regresó desilusionado. Al ver sacerdotes que competían entre ellos a ver quién daba la misa más rápido para poder obtener más dinero. Y decía, esto no está bien. Entonces se regresa desilusionado totalmente de la ciudad santa y ya no regresa al monasterio y se va como maestro a la Universidad de Wittenberg en Alemania, 1515. Empezó a enseñar los salmos y los evangelios y empezó a leer la Biblia en general. Algo que no se hacía en ese tiempo. Acuérdense que no se lee la Biblia de esa manera, como la leemos usted y yo, ¿verdad? Y se dio cuenta que lo que decía Wycliffe, empezó a leer lo que decía Wycliffe, empezó a leer lo que decía Hus, y se dio cuenta que ellos tenían razón y que la iglesia no tenía razón. Perdón. Y cuando se enfrenta a ese versículo donde dice el Señor Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no podía entender por qué Jesús, habiendo vivido una vida tan santa, Dios lo había desamparado ahí en la cruz del Calvario. No lo podía entender, ¿verdad? Que había tenido una vida perfecta, Dios lo había abandonado ahí en la cruz del Calvario. Sin embargo, no solamente empezó a leer los salmos, sino que lee este pasaje. ¿Alguien que pueda leer ese Romanos 1:16 al 17? Fuerte. Cuando está enseñando Romanos, se enfrenta con este versículo. Porque no me
avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En ese momento, con este versículo, donde se revela a través de la palabra de Dios que el medio de salvación no son las indulgencias, no son las obras, no son los ayunos, no es tener una cobija menos, no es ayunar más, no es hacer más sacrificios, sino que es por la fe que se tiene salvación. En este versículo es como se le abren los ojos, el entendimiento, y entiende que él, ese deseo constante que tenía él de ser justo ante Dios, de ser suficientemente justo para estar delante de Dios, entendió que era algo que él no podía hacer. Entendió él que solamente la vida que era algo que Jesús proveía, que la vida que él vivió, Jesús vivió, el sacrificio que Jesús hizo, la muerte que Jesús tuvo, que debía haber él tenido, era la provisión de Dios, era el recurso de Dios para el hombre, para que pudiera salvar. Y Dios, aquel que creyera en eso, Dios lo podía declarar justo en Jesucristo. En ese momento se le quita un peso enorme de su vida, y ya esa frustración que tenía de vivir una vida recta, lo más recta para poder ganarse el favor de Dios, se le quita porque entiende que Jesús hizo todo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Eso es lo que creemos en esta iglesia, que Jesús hizo todo en la cruz por nosotros. Nosotros no hicimos nada, solamente tenemos que creer en Él. No hay religión, no hay obra, no hay nada que podamos hacer nosotros para ganar ese cielo, para ganar la vida eterna. Jesús lo hizo por nosotros, solamente tenemos que creer que Jesús dio su vida por nosotros para que Dios nos imponga, nos impute ese sacrificio de Jesucristo en nuestra vida y nos declare justo, nos limpie de todo pecado. Entonces, en ese momento, se convierte y empieza a leer las escrituras y empieza a hablar en contra de la venta de las indulgencias. Y en octubre de 1517, el 31 de octubre, clavó sus 95 tesis en contra de lo que la iglesia enseñaba en la iglesia de Wittenberg. Sola escritura fue una de sus bases de enseñanza, y empezó a escribir contra todas las enseñanzas equivocadas de la iglesia de ese tiempo, de lo que enseñaba la iglesia por tradición, por lo que habían maquinado por muchas generaciones los clérigos, y empieza a decir: eso no viene en la Biblia no dice eso, no enseña la Biblia, y empieza a cuestionar. Entonces fue acusado de seguir las enseñanzas de Juan Hus, de tal manera que lo excomulgaron, y como les decía hace rato, nunca dejó de ser católico. Él no quería dejar de ser católico, él no quería salir de la iglesia católica. Sin embargo, hubo un edicto papal en 1520 pidiéndole que se retractara dentro de los próximos 60 días de todo lo que estaba diciendo, de toda esa tesis que había hablado, y él agarró ese edicto y lo quemó públicamente. Interesante cómo Dios maneja la historia y cómo Él acomoda las condiciones del mundo para que, como les decía, como ahorita hablábamos al principio, el Señor está preparando su venida. Todo esto que estamos viendo es porque el Señor ya viene. Y desde entonces el Señor está preparando la historia de la humanidad para que se den las condiciones adecuadas para que su Hijo regrese nuevamente a la tierra.
Y Martín Lutero él fue el que fue más valiente, más público, más directo contra la Iglesia Católica. Sin embargo, no fue asesinado, lo persiguieron, pero no fue buscado y asesinado. Quisieron matarlo, pero no pudieron. Y vamos a ver más adelante en la siguiente clase que eso fue a raíz de que había un problema muy serio con los musulmanes que estaban tratando de conquistar Turquía, y la Iglesia occidental, la Iglesia Católica, se volcó a tratar de reconquistar esos territorios, de tal manera que Martín Lutero pasó a segundo, tercer, cuarto prioridad, y porque tenían un problema más grave. Dios usó a los musulmanes para guardar la vida de este hombre y para que usted y yo pudiéramos escuchar la palabra de Dios.